de forma transparente, de forma abierta, recibiendo insumos de todos los sectores, pero sobre todo aplicándolos. Hoy veía con un poco de decepción una pequeñísima marcha allá afuera, unos 10 personas y unos 5 periodistas de los incómodos, cubriéndolos. Y veía también un comunicado que decía 5 puntos con los que ellos no estaban de acuerdo, que no eran 5 puntos, sino 5 falacias. Porque yo me di a la tarea de revisar una por una y veía, lo comparaba con el articulado, que aunque no está dictaminado, pero hemos avanzado artículo por artículo, y lo que veía eran que ellos están promoviendo 5 falacias, porque ¿saben qué? Esos sectores vivían de que esta ley nunca viera la luz. De eso recibían financiamiento. Ay, necesitamos fondos para proteger el agua, necesitamos fondos para nuestra asociación, vamos a Estados Unidos a conseguir grants, así le llaman ellos, grants. Y siguen y querían seguir viviendo indefinidamente de ese tema. Hoy ese modus operandi se les acabó. Este día vamos a avanzar nuevamente con fuerza en los artículos, y créanme que este trabajo que ustedes ven solo es la punta del iceberg de todo el trabajo que se hace detrás, revisando, comparando con normativas, trabajando con técnicos, discutiéndolo abiertamente. Así que este es un trabajo que creo que no solo verá la luz el proyecto de la ley del agua, de recursos hídricos, sino que será un modelo que se va a implementar en la Asamblea Legislativa como un modelo exitoso de trabajo, de cómo se ha escuchado a los diferentes sectores. Bueno, nunca se había invitado, por ejemplo, a todas las universidades privadas, incluyendo a la nacional, que es la única pública que tenemos, a la Universidad de El Salvador, pero nunca se había invitado a toda la academia, a las iglesias. Aquí vino de todo, desde la empresa privada hasta sectores vinculados a partidos políticos. Igual, como repito, se les ha escuchado a todos, se han tomado, y yo me acuerdo que decían de que no iba a pasar, de que esta ley ya venía empaquetada ya solo para firmar, y no, y hemos visto que se ha modificado varias veces, muchas veces, y que hemos agarrado incluso párrafos de la UCA, que ustedes saben que no es afín al gobierno, pero en la discusión hemos considerado que es lo mejor para la ley, del Foro del Agua, de otras comunidades, y aún así han venido mintiendo y mintiendo. Y como repito, vi un comunicado con 5 falacias, y que todas se desmienten una por uno cuando uno vea y se pone a leer el avance del articulado. Creo que estamos en el 122, hasta el 122. Bueno, le voy a pedir a mi compañera Norma Lobo que me ayude con el establecimiento del quórum. Con mucho gusto, diputado presidente. Buenos días, pueblo salvadoreño, colegas diputados y diputadas y demás asistentes. Paso de lista. Por la diputada Sandra Yanira Martínez Tovar tenemos sustitución del diputado Gerardo Alvarado, presente. Cristian Reinaldo Guevara Guadrón, presente. Mauricio Edgardo Ortiz Cardona, presente. Norma Idalia Lobo Martel, presente. Por el diputado Raúl Neftalí Castillo Rosales tenemos sustitución por la diputada Brenda Turcios, presente. Saúl Enrique Mancilla, presente. Por el diputado Walter David Coto Ayala tenemos sustitución por el diputado Andrés Muñoz, presente. Marta Angélica Pineda de Navas, presente. Reinaldo Antonio López Cardosa, ausente. Dina Yamilet Argueta Velar, ausente. Con 8 diputados constituimos quórum. Se incorpora la diputada Rebeca Rodríguez del PCN. Le pido a mi compañero, vamos a aprobar la agenda. Punto 2, aprobación de la agenda. Punto 3, lectura del acta número 12 de fechas 7 y 11 de octubre del presente año. Punto 4, expediente en estudio número 117-6-2021-1, que contiene iniciativa del presidente de la República por medio de los ministros de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Obras Públicas y de Transporte, en el sentido se emita Ley General de Recursos Hídricos. Punto 5, varios.
Los que estén de acuerdo en términos generales con esta propuesta de agenda, favor emitir su voto. Queda aprobada con ¿cuántos votos? 9 votos. Con 9 votos. Punto 3. Lectura del acta número 12 de fecha 7 y 11 de octubre del presente año. Le pido a mi compañero Mauricio Ortiz que me ayude con la lectura del acta. Con mucho gusto, presidente. Buenos días, colegas, personas que nos acompañan, sobre todo el pueblo salvadoreño. Definitivamente, acuerpar lo que decía el presidente Cristian Guevara. Esta es una ley sumamente consultiva desde sus inicios. Como lo venimos diciendo, es sumamente perfectible y es lo que nosotros estamos realizando acá. Creo que quedaron atrás las épocas donde se politizaba un tema tan sensible y nosotros vamos a darle dignidad a aquellas comunidades que nunca se les permitió una ley que sopesara un derecho fundamental como lo es el agua. Así que creo que está de más decir que esas marchas que representan una minoría vayan a mentirle no al pueblo salvadoreño. Nosotros de verdad que estamos trabajando y en lo personal y también sé que en nombre de mis compañeros nos sentimos muy satisfechos por lo que estamos realizando. Y ustedes han podido ver lo que hemos realizado durante todas estas sesiones y no nos vamos a tardar, pero ni siquiera más de 3 meses en esto. De hecho tenemos un tiempo máximo que cumplir como las legislaturas pasadas. Acta número 12. En el Auditorio de la Paz del Centro Cívico Cultural Legislativo, Palacio Legislativo, San Salvador, a las 10 horas con 24 minutos del día 7 de octubre del año 2021. Reunidos los suscritos diputados y diputadas de la Comisión Ad Hoc para que estudie el proyecto de ley de recursos hídricos. Carlos Gerardo Alvarado Molina en sustitución de Sandra Yanira Martínez Tovar. Cristian Reinaldo Guevara Guadrón. César Eduardo Ávila en sustitución del diputado Mauricio Edgardo Ortiz Cardona, Norma Idalia Lobo Martel, Raúl Neftalí Castillo Rosales, Saúl Enrique Mancilla, Walter David Coto Ayala, Marta Angélica Pineda de Navas, Rebeca María Rodríguez Molina en sustitución del diputado Reinaldo Antonio López Cardosa y Dina Yamilet Argueta Velar. Se procedió de la siguiente manera. Primero, se estableció el quórum con los diputados antes mencionados. Segundo, se sometió a consideración de la comisión la agenda propuesta, la cual fue aprobada. Tercero, se dio de lectura del acta número 11 de fecha 30 de septiembre del presente año, la cual se dio por aprobada. Cuarto, expediente en estudio número 117-6-2021-1, que contiene iniciativa del presidente de la República por medio de los ministros de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Obras Públicas y de Transporte en el sentido se emita Ley General de Recursos Hídricos. Se continuó con el estudio de dicho proyecto, sometiéndose a discusión desde el artículo 61 hasta el artículo 92, los cuales fueron analizados y discutidos, así como también se hicieron propuestas de cambio en la redacción de los mismos. Asimismo, se propuso eliminar un artículo y agregar 4 artículos, siendo estos aprobados uno por uno por los miembros de la comisión. Quinto, varios. Se acordó que cada grupo parlamentario deberá presentar una propuesta de técnico especialista con el objeto que en la próxima sesión expliquen las fórmulas para el canon por uso y aprovechamiento de agua y vertidos en relación a los artículos del 93 hasta el 102 del proyecto en estudio, a las 13 horas con 35 minutos del día 7 de octubre del presente año. Se hace constar que de conformidad con el artículo 41 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, el presidente en funciones de la comisión suspendió la sesión de trabajo y se reanudó el día 11 de octubre del presente año, a las 15 horas con 6 minutos, la que se desarrolló en los siguientes términos. Primero, se estableció el quórum con los diputados siguientes: Carlos Gerardo Alvarado Molina en sustitución de Sandra Yanira Martínez Tovar, Cristian Reinaldo Guevara Guadrón, Mauricio Edgardo Ortiz Cardona, Norma Idalia Lobo Martel, Raúl Neftalí Castillo Rosales, Saúl Enrique Mancilla, Marta Angélica Pineda de Navas, Rebeca María Rodríguez Molina en sustitución del diputado
Reinaldo Antonio López Cardosa y Dina Yamilet Argueta Avelar. Segundo, se sometió a consideración de la comisión la agenda propuesta, la cual fue aprobada. Tercero, expediente en estudio número 117-6-2021-1, que contiene iniciativa del presidente de la República por medio de los ministros de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Obras Públicas y de Transporte. En el sentido se emita Ley General de Recursos Hídricos. En este punto se recibió al técnico especialista propuesto por el Grupo Parlamentario de Nuevas Ideas, ingeniero Jorge Antonio Castaneda Cerón, quien expuso el procedimiento sobre la fórmula para el canon por uso y aprovechamiento de agua, así como la fórmula para el canon por vertidos. Se hace constar que el Grupo Parlamentario de Gana, como el Partido de Concertación Nacional, PCN, se adhirieron a la propuesta técnica del Grupo Parlamentario de Nuevas Ideas. Luego de haber concluido la exposición del técnico experto, se continuó con el estudio de dicho proyecto, sometiéndose a discusión desde el artículo 103 hasta el artículo 122, los cuales fueron analizados y discutidos, así como también se hicieron propuestas de cambios en la redacción de los mismos. Asimismo, se propuso eliminar 2 artículos y agregar 3 nuevos artículos, siendo estos aprobados uno por los miembros de la comisión. Y no viendo nada más que hacer constar, se da por finalizada la reunión de trabajo a las 17:50 y se suscribe la presente acta. Leído, presidente. Gracias, diputado. Los que estén de acuerdo con el acta número 12, favor emitir su voto. Queda aprobada con 9 votos. Punto 4, expediente en estudio. Número 117-6-2021-1, que contiene iniciativa del presidente de la República por medio de los ministros de Medio Ambiente, Recursos Naturales y de Obras Públicas y de Transporte. En el sentido se meta Ley General de Recursos Hídricos. Queda abierto entonces el avance en la discusión del articulado. Para iniciar, yo quisiera traer una propuesta. Después del artículo 122, el capítulo que sigue es el capítulo 2 del Tribunal Sancionador, a partir del artículo 123. Si ustedes ven el marco jurídico original, la ASA era o iba a ser una institución sin dientes, sin capacidad de sancionar. Y creemos nosotros que en ese sentido la ASA, que va a ser la máxima autoridad en el tema agua, debería tener todos los instrumentos y las capacidades en el tema. Entonces yo estoy proponiendo cambiar desde el artículo 123 al 130 de la propuesta base original a una nueva propuesta donde la ASA tenga capacidad, donde el tribunal sancionador de la ASA está dentro de la institución, no esté afuera. Y que ese capítulo esté estructurado de la siguiente manera: tribunal sancionador, atribuciones del tribunal, requisitos para ser miembros del tribunal, nombramiento, periodo en el ejercicio del cargo, protesta y toma de posesión, prohibiciones, impedimentos, excusas y recusaciones, causas de cesación, secretario, equipo técnico y método de votación. Que este es un método muy parecido al que ya tienen otras instituciones como la Super de Competencia, y que la parte cuando uno no esté de acuerdo con las resoluciones, según la LPA, se vaya de un solo a la parte contenciosa administrativa. Esta es mi propuesta de cambiar el artículo 123 al 130. Si están de acuerdo mis compañeros aquí en esta mesa con esta propuesta, que la repito es de que en vez de que el tribunal sancionador esté externamente del ASA, que ahora en adelante, para que sea una institución con fuerza y dientes, como se dicen entre comillas, esté dentro de la institución como máxima autoridad en el tema agua. Entonces, no sé, si les pido que si están de acuerdo con esta propuesta o si hay alguna más, me la hagan saber, pero que si están de acuerdo, votemos y comencemos a trabajar sobre esta nueva propuesta. No sé qué les parece. Votamos entonces. Los que estén de acuerdo entonces con esta propuesta, favor emitir su voto. Queda aprobado entonces que el tribunal sancionador esté dentro de la ASA. Así que le pido al equipo técnico
Yo le envié una propuesta por correo, estimado, donde ya están todos los capítulos ordenados, los artículos ordenados de esta forma del capítulo 2, para que podamos dar avance, aunque sugiero que leamos cómo estaba anteriormente del 123 al 130 y después pasemos ya con la nueva propuesta que les hice llegar. Muchas gracias. Con gusto, presidente. Capítulo 2, Tribunal Sancionador. Tribunal Sancionador, artículo 123 del proyecto. Para el cumplimiento de su potestad sancionadora, se contará con un tribunal sancionador en adelante tribunal OTS. Tendrá autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Su anteproyecto de presupuesto lo someterá al Ministerio de Hacienda a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su aprobación del órgano legislativo. Competencias del tribunal, artículo 124. Son competencias del tribunal sancionador, literal A, instruir el procedimiento sancionatorio e imponer las sanciones correspondientes por infracciones a la presente ley. Literal B, recibir y atender denuncias referentes a la violación, incumplimiento o falta de aplicación de las disposiciones de esta ley. Literal C, coadyuvar con el Ministerio Público en los procedimientos penales que se instauren por delitos contra los recursos hídricos previstos en el Código Penal. Literal D, conocer e investigar sobre actos, hechos u omisiones que puedan ser constitutivos de violaciones, incumplimiento o falta de aplicación de las disposiciones de la presente normativa. Literal E, realizar visitas para el reconocimiento de hechos u omisiones planteados en las denuncias que reciba o las investigaciones de oficio que realice, así como emplazar a las personas involucradas para que comparezcan ante el tribunal a manifestar lo que a su derecho convenga. Literal F, imponer fundada y motivadamente las medidas preventivas que resulten procedentes derivadas de los reconocimientos de hechos que lleve a cabo el tribunal en el ámbito de su competencia y emitir resoluciones que correspondan a los procedimientos que se lleven a cabo con motivo de la atención de denuncias e investigaciones de oficio. Literal G, solicitar a la autoridad competente la revocación y cancelación de las autorizaciones, permisos y registros cuando sean otorgadas en contra de lo prescrito por las disposiciones de la presente ley. Literal H, formular y validar dictámenes técnicos y periciales de daños a los recursos hídricos y en su caso de restauración o compensación de los mismos o de los efectos adversos generados por violaciones, incumplimiento o falta de aplicación de las disposiciones de la presente ley. Literal I, los demás asuntos que son atribuidos por la ley. Estructura organizativa del Tribunal Sancionador, artículo 125. El Tribunal Sancionador estará integrado por 3 miembros, uno de los cuales ocupará el cargo de presidente del mismo y los otros 2 miembros ocuparán los cargos de primero y segundo vocal. Habrá igual número de suplentes que serán nombrados de la misma forma que los propietarios. Nombramiento, artículo 126. El presidente y los demás miembros del tribunal serán nombrados por el presidente de la República, debiendo ser abogados de la República que hubieran obtenido la autorización para ejercer la profesión 5 años antes de su nombramiento. Los miembros del Tribunal Sancionador desempeñarán sus cargos a tiempo completo, de dedicación y exclusiva, y es compatible con el ejercicio de cualquier cargo público o actividad profesional, mercantil o en la administración de sociedades, salvo la docencia. Requisitos para ser miembro del Tribunal Sancionador, artículo 127. Para ser miembro del Tribunal Sancionador se deberán reunir los siguientes requisitos. Literal A, ser salvadoreño. Literal B, mayor de 30 años. Literal C, no tener antecedentes penales. Literal D, reconocida honorabilidad y probidad. Literal E, tener conocimiento y experiencia por lo menos 5 años en lo relacionado con la aplicación de la legislación ambiental y especialmente de los procedimientos sancionatorios. Literal F, hallarse libre de reclamaciones de toda clase en caso de haber sido contratista de obras públicas ejecutadas con fondos del Estado y de los municipios. Literal G, estar solvente con el fisco. Secretario, artículo 128. El tribunal actuará con un secretario quien autorizará las resoluciones adoptadas por aquel, recibirá documentos, tendrá bajo su responsabilidad los expedientes y archivos y será responsable técnico y administrativo del desempeño del tribunal. Además, el tribunal contará con un secretario notificador que practicará los actos de comunicación, hará las citas y notificaciones que se ordenen de conformidad a lo establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Ley de Procedimientos Administrativos. Equipo técnico, artículo 129. El Tribunal Sancionador contará con un equipo técnico multidisciplinario especialista en recursos hídricos, quienes estarán encargados de elaborar y emitir los informes o dictámenes técnicos que servirán de base para las resoluciones que
emitirá el tribunal sancionador. Protesta y toma de posesión, artículo 130. Los miembros del tribunal rendirán protesta ante el presidente de la República previamente a la toma de posesión de sus cargos y declararán solemnemente que ejercerán sus funciones con toda imparcialidad y respeto al orden jurídico. Prohibiciones. Prohibiciones. Artículo 131. No podrán ser funcionarios del tribunal sancionador las personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones. Literal A, no podrán ser funcionarios o empleados del tribunal sancionador. Literal B, que tengan cuentas pendientes con el Estado. Literal C, que sean miembros de la junta directiva o de un organismo de dirección de un partido político. Literal D, desempeñar simultáneamente cargos públicos o ser empleado público remunerado, excepto de carácter docente, cultural y lo relacionado con los servicios profesionales de asistencia social. Literal E, ser miembro de las juntas directivas u organismos de dirección de empresas prestadoras de servicios relacionados con las temáticas a tratar por dicho tribunal. Impedimentos, artículo 132. Los funcionarios y empleados miembros del tribunal no podrán ejercer funciones relacionadas con la presente ley, no podrán participar en la decisión de casos en que hayan intervenido anteriormente como agentes, consejeros o abogados de cualquiera de las partes interesadas, cuando hubieran manifestado anteriormente su opinión sobre el asunto o cuando exista un motivo de impedimento, recusación o excusa de los establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil. Excusas y recusaciones. Artículo 133. Los miembros del tribunal deberán excusarse en cuanto tengan conocimiento de alguno de los motivos señalados en los artículos anteriores, que les impidan conocer el asunto e informarán inmediatamente a la ASA, quien resolverá lo que corresponda. La decisión no admite ningún recurso. Igual procedimiento se seguirá cuando el motivo sea invocado por una de las partes para recusar a los miembros del tribunal. Cuando la excusa o recusación sea admitida, se llamará al suplente para que conozca del caso concreto, quien ocupará el cargo de segundo vocal en la integración del tribunal. Si se tratara del presidente del tribunal, será sustituido por el primer vocal. Método de votación, artículo 134. Las resoluciones serán adoptadas por mayoría simple. El miembro que se oponga a la decisión razonará su voto. Leído el capítulo, presidente. Muchísimas gracias. Le pido entonces que comencemos a discutir sobre la nueva propuesta que se ha enviado. Se vaya comparando con la anterior. En el caso del artículo 123, quedaría cambiado. ¿Vale? Ya está, ajá. Le pido que dé lectura a la nueva propuesta de artículo 123 para someterla a votación. Con gusto, presidente. Tribunal sancionador, artículo 123. Para el cumplimiento de su potestad sancionadora, la ASA contará con un tribunal sancionador, en adelante tribunal, que funcionará de manera permanente y estará integrado por 3 miembros, uno de los cuales ocupará el cargo de presidente del mismo y los otros 2 miembros ocuparán los cargos de primero y segundo vocal. Habrá igual número de suplentes que serán nombrados de la misma forma que los propietarios. Leído el artículo. ¿Hay alguna propuesta, cambio, sugerencia con la propuesta de artículo 123? Diputada Rebeca. Muchas gracias, presidente. Buenos días, colegas diputados, pueblo salvadoreño que nos sintoniza en los diferentes medios de comunicación. Con el artículo no tengo ninguna propuesta, pero solamente que debido a que el tribunal sancionador ya no será autónomo, sino que parte de la ASA, sugiero poner en la mesa modificar el artículo 12 de la ley con un literal E. No sé si podríamos regresar. Sería literal E. Un tribunal sancionador cuyos miembros serán nombrados por el presidente de la República.
Muchas gracias, presidente. Bueno, para ir en orden, creo que aprobamos, si quieren, el artículo. Bueno, como ya se aprobó que va a estar dentro, entonces creo que sí es válido que podamos votar sobre el cambio o la modificación de la diputada en el artículo 12. ¿Hay algún otro cambio o sugerencia con el artículo 12? No. Le da lectura, por favor. Integración de la ASA. La ASA estará constituida por, literal A, un presidente que será nombrado por el presidente de la República y tendrá su representación legal. Una junta directiva como órgano político colegiado para la toma de decisiones estratégicas sobre el agua. Literal C, una dirección ejecutiva como órgano técnico operativo con sus unidades especializadas y administrativas. Literal D, organismos zonales de cuenca. Literal E, un tribunal sancionador cuyos miembros serán nombrados por el presidente de la República. Leído el artículo número 12. Gracias. Los que estén de acuerdo con la modificación del artículo 12, favor emitir su voto. Queda aprobado con 9 votos. ¿Hay alguna otra propuesta? Perdón. Diputada Pineda, perdón. Gracias, presidente. Buenos días, pueblo salvadoreño, colegas diputados y diputadas. Sí, yo tengo una propuesta, igual ya que estamos acá, bueno, estábamos en el artículo 12, yo tengo una propuesta de cambio, pero es para el artículo 13. Si podemos regresar, gracias, técnico. Sería de agregar una atribución final a la ASA en el artículo 13. Ahí sería, exacto, un inciso más, perdón, un literal más. Y podría rezar de la siguiente manera: las demás facultades y atribuciones que se le confieren de conformidad a la presente ley. Esa sería la propuesta para agregar. Gracias, presidente. Gracias, estimada. También estoy de acuerdo por el cambio ya de dónde va a estar en la estructura jerárquica el tribunal sancionador. ¿No? Solo hágame favor de hacer lectura de la propuesta de la diputada Marta Pineda. Con gusto, presidente. Atribuciones de la Autoridad Salvadoreña del Agua, artículo 13, son facultades, funciones y atribuciones de la Autoridad Salvadoreña del Agua las siguientes. El nuevo literal sería: las demás facultades y atribuciones que se le confieren de conformidad a la presente ley. Leído, presidente. Los que estén de acuerdo con la propuesta de la diputada Marta Pineda de agregar este literal en el artículo 13, favor emitir su voto. Queda aprobado con 9 votos. Yo también tengo una propuesta en el artículo 61, en la parte de autorizaciones. Ok. En el tercer párrafo, por favor. Quería cambiar, y lo voy a explicar, la vigencia de las autorizaciones. En virtud de la certeza jurídica de las inversiones, estábamos revisando que un plazo de vigencia es menor que normalmente que los plazos de créditos cuando se le dan a una empresa. Yo he sido empresario y un plazo normal de un crédito es entre 7 y 12 años. Entre esos los plazos de una empresa, que uno adquiere un crédito como una empresa.
Entonces, si nosotros diéramos un plazo tan pequeño como habíamos considerado previamente, de 5 años, prorrogable a 10, la prórroga también incluye un tipo de incertidumbre jurídica. Entonces, yo les voy a proponer a la mesa la siguiente redacción y me avisan si están de acuerdo, si hay alguna otra sugerencia. Y quedaría así: las autorizaciones, sustituir el párrafo 3, las autorizaciones nivel 1 serán otorgadas por un plazo de vigencia no mayor de 15 años. Y las autorizaciones del nivel 2 tendrán un plazo de vigencia de hasta 5 años. Punto y coma. 5 años. Ambas autorizaciones podrán ser renovadas y plazos contados a partir de la notificación previo estudio técnico ordenado y supervisado por la ASA, coma, ordenado y supervisado por la ASA, coma, supervisado por la ASA. Coma, que compruebe que las condiciones del acuífero o que la fuente no hayan cambiado. Solo me hace un favor: después de nivel 1 no va coma, ni después de nivel 2 tampoco va coma. Tal vez el compañero Saúl Mancía también me ayuda con la redacción, porque veo que es muy bueno en... ¿Mane? Podrán ser renovadas previo estudio técnico, quitarle plazo contado a partir de... Ok, podrán ser renovadas a partir... Sí, tiene razón. También fuente, no es necesario que vaya. Ok. Porque la fuente no es un término técnico que lo hayamos definido. Ok. Diputado Saúl Mancía también me hace una observación, que la fuente no es un término técnico que hemos definido, entonces que las condiciones del acuífero no hayan cambiado. Me hace entonces el favor de darle una lectura. Con gusto, presidente. Autorizaciones, artículo 61. La ASA podrá emitir autorizaciones de uso consultivo o no consultivo o aprovechamiento de determinada cantidad y calidad de agua superficial o subterránea de primer uso, sea dulce, salobre o marina, incluyendo las aguas termales, a ser extraídas bajo un régimen específico en un punto geográfico definido. Las autorizaciones nivel 1 sobre el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos será cuando el volumen solicitado sea igual o mayor de 365.000 metros cúbicos por año, no pudiendo exceder los 1.000 metros cúbicos diarios, y podrá emitir autorizaciones nivel 2 cuando el caudal solicitado sea menor a los 365.000 metros cúbicos por año. Para garantizar lo anterior, los autorizados deberán instalar medidores para determinar el consumo de agua. Las autorizaciones nivel 1 serán otorgadas por un plazo de vigencia no mayor de 15 años y las autorizaciones del nivel 2 tendrán un plazo de vigencia de hasta 5 años. Ambas autorizaciones podrán ser renovadas previo estudio técnico, ordenado y supervisado por la ASA, que comprueben
que las condiciones del acuífero no hayan cambiado. Leído el artículo, presidente. ¿Alguna otra propuesta, comentario, sugerencia sobre este tema? También si están de acuerdo. Bueno, si les parece, sometemos a votación este cambio en el artículo 61. Los que estén de acuerdo, favor, emitir su voto. Queda aprobado con 9 votos. ¿No? Con 9 votos, ok. ¿Hay algún otro cambio con los artículos pasados, ya que estamos en este momento? ¿O seguimos con la discusión del articulado? Sigamos, pues. Ok. Bueno, les pido al equipo técnico que nos ayuden con la propuesta, con la lectura de la propuesta final del artículo 123. Con gusto, presidente. Tribunal sancionador, artículo 123. Para el cumplimiento de su potestad sancionadora, la ASA contará con un tribunal sancionador, en adelante tribunal, que funcionará de manera permanente y estará integrado por 3 miembros, uno de los cuales ocupará el cargo de presidente del mismo y los otros 2 miembros ocuparán los cargos de primero y segundo vocal. Habrá igual número de suplentes que serán nombrados de la misma forma que los propietarios. Leído el artículo 123. Gracias. Los que estén de acuerdo con la propuesta de artículo 123, favor emitir su voto. Le pido al equipo aprobado con 9 votos. Le pido al equipo técnico que me ayude con la propuesta, con la lectura de la propuesta del artículo 124, anteriormente competencias del tribunal, hoy atribuciones del tribunal. Atribuciones del tribunal, artículo 124. Son atribuciones del tribunal sancionador, literal A, instruir el procedimiento sancionatorio e imponer las sanciones correspondientes por infracciones a la presente ley. Literal B, recibir y atender denuncias referentes a la violación, incumplimiento o falta de aplicación de las disposiciones de esta ley. Literal C, coadyuvar con el Ministerio Público en los procedimientos penales que se instauren por delitos contra los recursos hídricos previstos en el Código Penal. Literal D, conocer e investigar sobre actos, hechos u omisiones que puedan ser constitutivos de violaciones, incumplimiento o falta de aplicación de las disposiciones de la presente normativa. Realizar visitas para el reconocimiento de hechos u omisiones planteados en las denuncias que reciba o las investigaciones de oficio que realice, así como emplazar a las personas involucradas para que comparezcan ante el tribunal a manifestar lo que a su derecho convenga. Literal F, imponer fundada y motivadamente las medidas preventivas que resulten procedentes, derivadas de los reconocimientos de hechos que lleve a cabo el tribunal en el ámbito de su competencia y emitir resoluciones que correspondan a los procedimientos que se lleven a cabo por motivo de la atención de denuncias e investigaciones de oficio. Literal G, solicitar a la autoridad competente la revocación y cancelación de las autorizaciones, permisos y registros cuando sean otorgadas en contra de lo prescrito por las disposiciones de la presente ley. Literal H, formular y validar dictámenes técnicos y periciales de daños a los recursos hídricos y en su caso de restauración o compensación de los mismos o de los efectos adversos generados por violaciones, incumplimientos o falta de aplicación de las disposiciones de la presente ley. Literal I, los demás asuntos que son atribuidos por la ley, leído el artículo 124 de la propuesta. Gracias, estimado. ¿Algún cambio o sugerencia con este artículo? Diputada Rebeca Rodríguez. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera hacer un cambio de redacción, más que todo porque ahora el tribunal ya no es un ente autónomo, sino que ahora formará parte de la ASA. Así que en lugar de competencias del tribunal, sí se podría agregar atribuciones del tribunal. Y en la primera línea son atribuciones del tribunal. Solamente, presidente. Gracias. Sí, estamos en la misma línea, diputada.
¿Alguna otra propuesta, cambio, sugerencia? No. ¿Damos lectura o pasamos a votación? Vamos a votación. Bueno, los que estén de acuerdo con la propuesta final del artículo 124, ahora atribuciones del tribunal, favor emitir su voto. Queda aprobado con 9 votos. Le pido entonces al equipo técnico que me ayude con la propuesta de lectura del siguiente artículo. Con gusto, presidente. Requisitos para ser miembro del Tribunal Sancionador. Artículo 125. Para ser miembro del Tribunal Sancionador se deberán reunir los siguientes requisitos. Literal A, ser salvadoreño. Literal B, mayor de 30 años. Literal C, no tener antecedentes penales. Literal D, reconocida honorabilidad y probidad. Literal E, tener conocimientos y experticia laboral por lo menos de 5 años en lo relacionado con la aplicación de la legislación ambiental y especialmente de los procedimientos sancionatorios. Literal F, hallarse libre de reclamaciones de toda clase en caso de haber sido contratista o consultor de adquisiciones o contrataciones ejecutadas con fondos públicos. Literal G, estar solvente con el fisco. Leído el artículo 125 de la propuesta. Gracias, estimado. ¿Alguna propuesta, cambio, sugerencia, diputada Norma Lobo? Gracias, presidente. Revisando el articulado, me parece que el artículo 125 está muy relacionado con lo del artículo 123 y por tanto solicito que se fusionen ambos artículos. Porque estamos hablando, ¿verdad?, del Tribunal Sancionador. Gracias, diputada. Sí, ya verificamos que se fusiona. ¿Algún otro cambio, propuesta o sugerencia? ¿Leemos o ya está leído? Sí. Bueno, si no hay ningún otro cambio, sugerencia con el artículo 125, les pido que los que estén de acuerdo, favor emitir su voto. Queda aprobado con 9 votos. Les pido entonces que me ayuden con la propuesta de lectura del artículo 126. Con gusto, presidente. Nombramiento. Artículo 126. El presidente y los demás miembros del tribunal serán nombrados por el presidente de la República, debiendo ser abogados de la República que hubieran obtenido la autorización para ejercer la profesión 10 años antes de su nombramiento, con un mínimo de 5 años de experiencia laboral y conocimientos en temas ambientales y especialmente de los procedimientos sancionatorios. Los miembros del tribunal deberán desempeñar su cargo a tiempo completo. Leído, presidente, el artículo 126 de su propuesta. Gracias. ¿Alguna propuesta, cambio o sugerencia? Perdón, diputada Marta Pineda. Gracias. Yo había enviado al técnico una propuesta de modificación. Se la envié por correo, pero creo que ya leyó mi propuesta y no leyó la propuesta original. Esa es una propuesta, diputado presidente, porque anteriormente decía que tuvieran 5 años de haber sido nombrados y creemos que 5 años de haber tenido nombramiento como abogado es muy poco para poder ostentar un cargo a presidente y a los demás miembros del Tribunal Sancionador, así como también que tengan 5 años de experiencia mínima en experiencia laboral y conocimientos en temas ambientales y procedimientos sancionadores. Esa es la propuesta, presidente. Gracias. Gracias. Sí, yo creo que aquí, diputada, concuerdo con usted. En la propuesta anterior quedaba muy
se hacía muy poco énfasis de verdad en la experiencia de quien iba a estar en el tribunal sancionador. Es decir, el máximo requisito es que fueran abogados por 5 años. Y creo que eso era a todas luces insuficiente. Hoy, con esta propuesta suya, estamos hablando de que se le está exigiendo, duplicando la cantidad de años en la profesión, 10 años, pero se le está agregando todavía unas cláusulas más, como un mínimo de 5 años de experiencia laboral y conocimientos en temas ambientales. Fíjense que como parte de la comisión política, para mí fue gratamente sorprendente ver que muchos de los candidatos a magistrados en ese momento tenían expertise en temas medioambientales, muchos abogados. Entonces a mí me parece sano que se les incluya, y especialmente con la parte de alguna experiencia en procedimientos sancionatorios, que es justo lo que va a realizar el tribunal sancionador. Sí, diputada. Gracias. También tengo una propuesta de que podamos eliminar el último inciso de este artículo, que el último inciso únicamente llegue hasta donde dice: los miembros del tribunal sancionador desempeñarán sus cargos a tiempo completo, punto final, y que ya no esté la parte donde dice de dedicación exclusiva es incompatible con el ejercicio de cualquier cargo público o actividad profesional mercantil o en la administración de sociedades, salvo la docencia. Que podamos eliminar esa parte del último inciso. Gracias, presidente. Bueno, le pido entonces al técnico que me ayude con la lectura de la propuesta final del artículo 126. Ya está leído. Bueno, los que estén de acuerdo con la propuesta del artículo 126, favor emitir su voto. Queda aprobado con 9 votos. Sí, diputado. Diputado Saúl Mancilla. Gracias, presidente. Buenos días a las personas que nos acompañan, al pueblo salvadoreño y a los colegas diputados. Yo sugiero que se incorpore un nuevo artículo que esté relacionado al periodo del ejercicio del cargo, al periodo de vigencia de los miembros del tribunal sancionador, porque tenemos que dejarlo también establecido en la ley. Así que he hecho ahí una propuesta que también se la he enviado al exacto. Hay una pequeña modificación en la que he pensado que la someto a su consideración también después de esto, donde dice: los miembros del tribunal durarán 4 años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser nombrados nuevamente. Que diga pudiendo ser nombrados por un periodo más. Para que no quede de manera indefinida. Así que lo someto a consideración, presidente. Gracias, diputado. Bueno, aquí se está proponiendo un nuevo artículo y también hay un cambio en una propuesta de corrección en el nuevo artículo. Entonces le pido al equipo técnico que me ayude con la lectura de la propuesta de artículo. Periodo lleva tilde. Periodo. En la I, ¿verdad? Periodo. Y también en el título. No lleva. Bueno, me hacen favor de la lectura de la propuesta final de este artículo. Con gusto, presidente. Periodo de ejercicio del cargo. Artículo: los miembros del tribunal durarán 4 años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser nombrados por un periodo más. No obstante, cuando haya concluido el periodo para el que fueron nombrados y en caso de no haber nuevo nombramiento, continuarán en el desempeño de sus funciones. Leído el artículo, presidente.
Gracias. Los que estén de acuerdo con la propuesta de este nuevo artículo, favor emitir su voto. Queda aprobado con 9 votos. También les hice llegar 2 propuestas de nuevos artículos al equipo técnico. Propuesta y toma de posesión y el artículo de prohibiciones. Perdón, son 3 nuevos artículos e impedimentos. Otra nueva disculpa, son 4 artículos, excusas y recusaciones también. Y causas de cesación de los miembros del Tribunal Sancionador. Si quieren, vamos uno por uno con la lectura de propuesta y toma de posesión, que es la propuesta de un nuevo artículo. Con gusto, presidente. Protesta y toma de posesión. Artículo. Los miembros del tribunal rendirán protesta ante el presidente de la República previamente a la toma de posesión de sus cargos y declararán solemnemente que ejercerán sus funciones con toda imparcialidad y respeto al orden jurídico. Leído la propuesta de artículo. Gracias. ¿Algún cambio o sugerencia con esta nueva propuesta de artículo? Bueno, no habiendo más cambios, le pido que si están de acuerdo con esta propuesta de la protesta y toma de posesión, favor emitan su voto. Queda aprobado con 9 votos. Artículo de las prohibiciones. Les pido al equipo técnico que me ayude con la lectura de los mismos. Con gusto. Prohibiciones. Artículo. No podrán ser miembros del Tribunal Sancionador las personas que se encuentren en alguna de las situaciones siguientes. Literal A. Que tengan cuentas pendientes con el Estado, que sean miembros de la Junta Directiva o de un organismo de dirección de un partido político o asociaciones empresariales. Literal C. Desempeñar simultáneamente cargos públicos o ser empleado público remunerado, excepto de carácter docente, cultural y lo relacionado con servicios profesionales de asistencia social. Literal D. Ser miembros de las juntas directivas o administradores únicos de sociedades mercantiles o de organismos de dirección de empresas prestadoras de servicios relacionadas con la temática relacionada a la presente ley. Literal E. No haber sido sancionados conforme a la ley de ética gubernamental en caso de haber sido servidores públicos permanentes o temporales o haber administrado bienes o fondos públicos. Leído el artículo de las prohibiciones, presidente. Gracias. ¿Alguna propuesta, cambio, sugerencia con el tema de las prohibiciones para ser parte de los miembros del Tribunal Sancionador? Bueno, no habiendo. Los que estén de acuerdo entonces con la propuesta del artículo de prohibiciones, favor emitir su voto. Queda aprobado con 9 votos. Le pido al equipo técnico que me ayude con la propuesta de lectura del artículo de impedimentos. Impedimentos. Artículo. Los miembros del tribunal no podrán participar en la decisión de casos en que hayan intervenido anteriormente como agentes, consejeros, consultores o abogados de cualquiera de las partes interesadas, cuando hubieran manifestado anteriormente su opinión sobre el asunto o cuando existe un motivo de impedimento, recusación o excusa de los establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos. Leído el artículo relativo a los impedimentos. Muchas gracias. ¿Alguna propuesta, cambio, sugerencia con el artículo de impedimentos? Creo que también esto es importante para que quede claramente establecido quiénes no pueden ser de los miembros del Tribunal Sancionador, ya que tendrán una función de suma importancia dentro de la institución. Bueno, no habiendo cambios, les pido que los que estén de acuerdo con el artículo de impedimentos, favor emitir su voto. Nuevo voto. Bueno, le damos la bienvenida al ingeniero Mauricio Linares de Arena, que siempre nos ha acompañado en el aporte de trabajo de esta
comisión ad hoc. Le pido al equipo técnico que me ayude con la lectura de la propuesta de artículo para excusas y recusaciones. Con gusto, presidente. Excusas y recusaciones. Artículo. Los miembros del tribunal deberán excusarse en cuanto tengan conocimiento de alguno de los motivos señalados en los artículos anteriores, que les impidan conocer el asunto e informarán inmediatamente a la ASA, quien resolverá lo que corresponda. La decisión no admite ningún recurso. Igual procedimiento se seguirá cuando el motivo sea invocado por una de las partes para recusar a los miembros del tribunal. Cuando la excusa o recusación sea admitida, se llamará al suplente para que conozca del caso concreto, quien ocupará el cargo de segundo vocal en la integración del tribunal. Si se tratará del presidente del tribunal, será sustituido por el primer vocal. Leído el artículo relativo a las excusas y recusaciones. Gracias, estimado. ¿Alguna propuesta, cambio o sugerencia con el artículo de excusas y recusaciones sobre los miembros del tribunal? No. Bueno, no habiendo cambios, les pido que los que estén de acuerdo con la propuesta de artículo sobre excusas y recusaciones de los miembros del Tribunal Sancionador de la ASA, favor emitir su voto. Queda aprobado con 9 votos. Les pido entonces al equipo técnico que me ayude con la lectura de la propuesta de artículo de causas de cesación de los miembros del Tribunal Sancionador. Con gusto, presidente. Causa de cesación de los miembros del Tribunal Sancionador. Artículo. Los miembros del Tribunal Sancionador cesarán de sus funciones cuando incurran en alguna de las causales de cesación del cargo del presidente de la ASA. Leído el artículo, presidente. Gracias. ¿Alguna propuesta, cambio o sugerencia? No. Bueno, solo aclarar que si se ven en las causales de cesación del cargo del presidente de la ASA son muy específicas, así que también aplican a este nivel con los miembros del Tribunal Sancionador, para que queden claramente especificados. Los que estén de acuerdo con la propuesta del artículo de causas de cesación de los miembros del Tribunal Sancionador, favor emitir su voto. Queda aprobado con 9 votos. Les pido al equipo técnico que me ayuden con la lectura de la propuesta del artículo de secretario. Con gusto, presidente. Secretario. Artículo. El tribunal actuará con un secretario quien autorizará las resoluciones adoptadas por aquel, recibirá documentos, tendrá bajo su responsabilidad los expedientes y archivos y será responsable técnico y administrativo del desempeño del tribunal. Además, el tribunal contará con un secretario notificador que practicará los actos de comunicación, hará las citas y notificaciones que se ordenen, de conformidad a lo establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Ley de Procedimientos Administrativos. Leído el artículo, presidente. Muchas gracias. ¿Alguna propuesta de cambio o sugerencia con el artículo sobre el secretario del Tribunal Sancionador de la ASA? No. Bueno, los que estén de acuerdo con la propuesta del artículo del secretario, favor emitir su voto. Queda aprobado con 9 votos. Le pido al equipo técnico que me ayuden con la lectura del equipo técnico. Con gusto, presidente. Equipo técnico. Artículo. El Tribunal Sancionador contará con un equipo técnico multidisciplinario propio de especialistas en recursos hídricos, quienes estarán encargados de elaborar y emitir los informes o dictámenes técnicos que servirán de base para las resoluciones que emitirá el Tribunal Sancionador. Leído el artículo del equipo técnico, presidente. Muchas gracias. ¿Alguna propuesta, cambio o sugerencia?
Yo, tal vez un cambio, pero es de redacción, que dice propio de especialistas. Sería para mí: el tribunal sancionador contará con equipo técnico multidisciplinario propio conformado por especialistas. El propio está bien, sería conformado por multidisciplinario propio, coma, conformado por especialistas en recursos hídricos, y le quita el D. Ahí está. ¿Quiénes estarán encargados de? Tal vez le da una lectura final por el cambio que le hicimos y lo sometemos a votación. Con gusto, presidente. Equipo técnico, artículo. El tribunal sancionador contará con un equipo técnico multidisciplinario propio conformado por especialistas en recursos hídricos, quienes estarán encargados de elaborar y emitir los informes o dictámenes técnicos que servirán de base para las resoluciones que emitirá el tribunal sancionador. Leído el artículo, presidente. Los que estén de acuerdo con la propuesta del artículo sobre el equipo técnico, favor emitir su voto. Queda aprobado con 9 votos. Por favor, le pido al equipo técnico que me ayude con la lectura de la propuesta del artículo de método de votación. Con gusto, presidente. Método de votación. Artículo. Las resoluciones serán adoptadas por mayoría simple. El miembro que se oponga a la decisión razonará su voto. Leído el artículo. Gracias. ¿Alguna propuesta, cambio o sugerencia? No. Los que estén de acuerdo entonces con la propuesta de método de votación, favor emitir su voto. Queda aprobado con 9 votos. Gracias. Bueno, hemos avanzado en esta media mañana con el capítulo 2 con respecto al tribunal sancionador, y vuelvo a enfatizar que pasa de una institución externa o de un ente externo a una institución que está dentro del ASA para darle los poderes que esta institución como autoridad superior del agua debe de tener. Capítulo 3, medidas preventivas. Le pido al equipo técnico que me ayude con la lectura del artículo 135. Con gusto, presidente. Capítulo 3, medidas preventivas. Medidas preventivas, artículo 135 del proyecto. El tribunal podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiese recaer, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y los previsibles daños a los recursos hídricos y los ecosistemas relacionados. Las medidas preventivas deben ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretenden garantizar en cada supuesto concreto. Leído el artículo 135, presidente. Gracias. Los que tengan algún cambio o sugerencia con la propuesta de artículo 135. Diputada Rebeca Rodríguez. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera una modificación de redacción donde dice que pudiese recaer, si se podía incluir la palabra así como, y en lugar de y los previsibles, si se pudiera agregar y ante la presencia o inminencia de daños a la salud humana, a los recursos hídricos, y cambiar o a los ecosistemas relacionados. Solamente, presidente. Muchas gracias, diputada Rodríguez. ¿Alguna otra propuesta o sugerencia con
el artículo 135. ¿Me ayuda con la lectura entonces el equipo técnico y después pasamos a votación? Con gusto, presidente. Medidas preventivas, artículo 135. El tribunal podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiese recaer, así como evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y los previsibles, y ante la presencia o inminencia de daños a la salud humana, daños a los recursos hídricos o a los ecosistemas relacionados. Las medidas preventivas deben ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretenden garantizar en cada supuesto concreto. Leído el artículo, presidente. Gracias. Los que estén de acuerdo con la propuesta del artículo 135, favor emitir su voto. Queda aprobado con 9 votos. Le pido al equipo técnico que me ayude con la lectura de la propuesta del artículo 136, aplicación de medidas preventivas. Con gusto, presidente. Aplicación de medidas preventivas, artículo 136. El tribunal podrá ordenar de oficio o a petición del Ministerio Público o de cualquier persona, sea natural o jurídica, las medidas preventivas a que se refiere el artículo anterior, ante la presencia o inminencia de un daño a los recursos hídricos y a los ecosistemas relacionados, dando un plazo de 15 días hábiles para que el afectado comparezca a manifestar su defensa. Estas medidas durarán mientras el responsable de la amenaza de deterioro o del deterioro no elimine sus causas y se circunscribirán al área, proceso o producto que directamente amenace con deteriorar o deteriore los recursos hídricos y ecosistemas relacionados. El tribunal deberá resolver sobre la continuación o revocatoria de las medidas preventivas que haya impuesto en el término de 10 días hábiles contados a partir de la expiración del plazo concedido al afectado para manifestar su defensa. Leído el artículo 136. ¿Alguna propuesta, cambio o sugerencia con el artículo 136? Diputada Norma Lobo. Gracias, presidente. En el artículo 136 me gustaría que en el primer inciso le agregáramos a donde dice la presencia o eminencia de un daño, ahí dice los recursos hídricos, pero para mí deberíamos de incorporar también antes de los recursos hídricos a la salud humana, porque es lo que estamos protegiendo. En primer lugar están los seres humanos y luego están ya el ecosistema en general. Entonces me gustaría que le agregáramos a la salud humana, a los recursos hídricos y luego para concordar o a los ecosistemas o a los ecosistemas. Eso en el primer inciso. En el tercer inciso del mismo artículo también me gustaría que redactáramos donde dice el tribunal deberá resolver, ahí dice sobre la continuación, pero me gustaría proponer el tribunal deberá resolver sobre el cumplimiento, la continuación, la modificación, la terminación, la modificación, la terminación o revocatoria, ¿verdad? Ahí ya queda como estaba redactado el inciso. Y en la última, a donde dice al afectado por manifestar su defensa, me gustaría que también agregáramos ahí al afectado para manifestar su defensa o el consentido para el cumplimiento de la medida.
Eso sería a nivel de redacción, presidente. Gracias. Gracias, diputada. ¿Alguna otra propuesta, cambio o sugerencia? Diputado Linares. Gracias, presidente. Buenos días, colegas. Quizás, no sé, ahí que me ayuden los técnicos al inicio de la redacción del artículo, en el primer inciso, que si se pudiera agregar a petición del Ministerio Público o de la Fiscalía General de la República. O sea, agregar Fiscalía General de la República. No sé cómo lo puedan ver ahí los técnicos, porque es la encargada la Fiscalía de hacer este tipo de acciones. Gracias, presidente. Diputado, el Ministerio Público incluye a la Fiscalía, pero si usted quiere dejar especificado a la Fiscalía, podríamos hacer el cambio a petición de la Fiscalía General de la República. ¿Qué le parece? Entonces, Fiscalía General de la República. Gracias. Ay, perdón. Pido al equipo técnico entonces que me ayude con la lectura final de la propuesta final del artículo 136. Un gusto, presidente. Aplicación de medidas preventivas. Artículo 136. El tribunal podrá ordenar de oficio o a petición de la Fiscalía General de la República o de cualquier persona, sea natural o jurídica, las medidas preventivas a que se refiere el artículo anterior, ante la presencia o inminencia de un daño a la salud humana, o a los recursos hídricos o a los ecosistemas relacionados, dando un plazo de 15 días hábiles para que el afectado comparezca a manifestar su defensa. Estas medidas durarán mientras el responsable de la amenaza de deterioro o del deterioro no elimine sus causas y se circunscribirán al área, proceso o producto que directamente amenace con deteriorar o deteriore los recursos hídricos y ecosistemas relacionados. El tribunal deberá resolver sobre el cumplimiento, la continuación, la modificación, la terminación o revocatoria de las medidas preventivas que haya impuesto en el término de 10 días hábiles contados a partir de la expiración del plazo concedido al afectado para manifestar su defensa o el concedido para el cumplimiento de la medida. Leído, presidente. Gracias, estimado. Artículo 130. Los que estén de acuerdo con la propuesta del artículo 136, favor emitir su voto. 9 votos. Queda aprobado con 9 votos. Le pido al equipo técnico entonces que me ayude con la lectura del artículo 137, incumplimiento de las medidas preventivas. Un gusto, presidente. Incumplimiento de las medidas preventivas. Artículo 137. Si el tribunal ordena medidas preventivas con base a lo establecido en los artículos 135 y 136 de la presente ley y si hubieran incumplido, certificará el expediente respectivo al juez ambiental para que inicie el proceso respectivo. Leído el artículo 137. Gracias. ¿Alguna propuesta, cambio o sugerencia, diputada Marta Pineda? Gracias. Sí, quisiera ver si pudiésemos cambiar donde dice los artículos 135 y 136 que diga en la presente ley. En la presente ley. Y también que pudiéramos agregar a la Fiscalía General de la República, donde dice certificará el expediente respectivo a la Fiscalía General de la República. Y al juez ambiental, ¿cómo? ¿La palabra ahí? Ahí.
Así sería. Gracias, presidente. ¿Alguna otra propuesta, cambio o sugerencia? No. Bueno, los que estén de acuerdo con la propuesta del artículo 137, incumplimiento de las medidas preventivas. Pues no hay que leer, ¿verdad? Perdón. Una lectura, la lectura del equipo técnico antes de someter la votación. Con gusto, presidente. Incumplimiento de las medidas preventivas. Artículo 137. Si el tribunal ordena medidas preventivas con base a lo establecido en la presente ley y se hubieran incumplido, certificará el expediente respectivo a la Fiscalía General de la República y al juez ambiental para que inicie el proceso respectivo. Leído el artículo, presidente. Los que estén de acuerdo con la propuesta del artículo 137, en favor, emitir su voto. Queda aprobado con 9 votos. Le pido al equipo técnico que me ayude con la lectura del capítulo 4, procedimiento de sanciones administrativas. Artículo 138, iniciación del procedimiento. Con gusto, presidente. Artículo 138. El procedimiento para imponer las sanciones por las infracciones a las disposiciones jurídicas de las normativas objeto de la presente ley podrá iniciarse de oficio o por denuncia ante el tribunal. Leído el artículo, presidente. Gracias. Diputado Saúl Mancía. Gracias, presidente. En el final del artículo dice o por denuncia ante el tribunal. Como el tribunal va a ser parte de la ASA, entonces debería decir o por denuncia ante la ASA. Solamente, presidente. Gracias, diputado Mancía. ¿Alguna otra propuesta, cambio o sugerencia? Bueno, le pido al equipo técnico que nos ayude con la lectura. Con gusto, presidente. Iniciación del procedimiento, artículo 138. El procedimiento para imponer las sanciones por las infracciones a las disposiciones jurídicas de las normativas objeto de la presente ley podrá iniciarse de oficio o por denuncia ante la ASA. Leído, presidente. Gracias. Los que estén de acuerdo con la propuesta de artículo 138, favor emitir su voto. Queda aprobado con 9 votos. Le pido al equipo técnico que me ayude con la lectura del artículo 139, inspecciones de oficio. Con gusto, presidente. Inspecciones de oficio, artículo 139. Cuando las municipalidades, la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tengan conocimiento por cualquier medio de una infracción a la presente ley y sus reglamentos, procederán de inmediato o dentro de las 72 horas a inspeccionar el lugar donde se haya cometido la infracción y levantarán el acta correspondiente, la cual remitirán al tribunal dentro de un plazo no mayor de 5 días hábiles. Si el tribunal tuviera conocimiento directo, procederá dentro de las 72 horas a realizar la inspección del lugar y a recabar la prueba. El acta de inspección constituirá prueba del hecho y, en su caso, de la infracción cometida, la cual se valorará en el procedimiento sancionatorio. Leído el artículo 139, presidente. Gracias, estimado. ¿Alguna propuesta, cambio o sugerencia con el artículo 139? Diputada Rebeca Rodríguez. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera hacer un cambio de redacción en cuanto cuando dice cuando las municipalidades, la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil, en lugar de que sea o Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Asimismo, cuando dice procederán de inmediato, si se pudiera poner en un plazo máximo. En un plazo máximo. Y a donde dice la cual remitirán en lugar al tribunal, si puede ser
a la ASA directamente, a la ASA. Sí, en la última línea. Solamente presidente. Gracias, diputada. ¿Alguna otra propuesta, cambio, sugerencia? Siempre que estamos en comisión de agua nos acompaña la bendición, ¿verdad? ¿Ya vieron? No. Bueno, le pido a los técnicos que me ayuden con la lectura del artículo, de la propuesta final del artículo 139, inspecciones de oficio. Inspecciones de oficio, artículo 139. Cuando las municipalidades, la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil o la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tengan conocimiento por cualquier medio de una infracción a la presente ley y sus reglamentos, procederán en un plazo máximo de las 72 horas a inspeccionar el lugar donde se haya cometido la infracción y levantarán el acta correspondiente, la cual remitirán a la ASA dentro de un plazo no mayor de 5 días hábiles. Si el tribunal tuviera conocimiento directo, procederá dentro de las 72 horas a realizar la inspección del lugar y a recabar la prueba. El acta de inspección constituirá prueba del hecho y en su caso de la infracción cometida, la cual se valorará en el procedimiento sancionatorio. Leído el artículo, presidente. Gracias, estimado. Los que estén de acuerdo con la propuesta del artículo 139, favor emitir su voto. 10. Queda aprobado con 10 votos. Les pido al equipo técnico que me ayuden con la lectura del artículo 140, flagrancia. Con gusto, presidente. Flagrancia, artículo 140. Cuando agentes de la Policía Nacional Civil o el cuerpo de agentes municipales de la jurisdicción respectiva sorprendan infraganti a una persona o personas en el momento de cometer una falta o infracción contra la presente ley y sus reglamentos, procederán inmediatamente a pedirle su identificación y el lugar donde vive o reside, para que pueda ser citado por el tribunal una vez iniciado el procedimiento sancionatorio correspondiente. En todos los casos, si el hecho constituye además un delito, falta o contravención municipal, se procederá conforme a derecho corresponda. Leído el artículo 140. Gracias. Una propuesta, cambio, sugerencia, diputada Norma Lobo. Gracias, presidente. Quiero sugerir una mejor redacción en el artículo 140. Si me siguen los técnicos, cuando la gente de la Policía Nacional Civil o el cuerpo de agentes municipales de la jurisdicción respectiva sorprendan a una persona o personas en fragancia. Esa sería mi propuesta, porque como que estamos redondeando lo mismo, presidente. Gracias. Diputado Saúl Mancía, y tienen una consulta gramatical. ¿Sorprendieran o sorprendan? Sorprendan. Sorprendan. Le pido que me ayuden con la lectura de la propuesta final del artículo 140 para someterlo a votación.
Flagrancia, artículo 140. Cuando agentes de la Policía Nacional Civil o el Cuerpo de Agentes Municipales de la jurisdicción respectiva sorprendieren a una persona o personas en flagrancia al momento de cometer una falta o infracción contra la presente ley y sus reglamentos, procederá inmediatamente a pedirle su identificación y el lugar donde vive o reside para que puedan ser citados por el tribunal una vez iniciado el procedimiento sancionatorio correspondiente. En todos los casos, si el hecho constituye además un delito, falta o contravención municipal, se procederá conforme a derecho corresponda. Leído el artículo. Los que estén de acuerdo con la propuesta del artículo 140, favor emitir su voto. Queda aprobado con 9 votos. Le pido al equipo técnico que me ayude con la lectura del capítulo 5, trámite del procedimiento de denuncia. Denuncia escrita o verbal, artículo 141. Con gusto, presidente. Artículo 141. El procedimiento administrativo sancionatorio podrá iniciarse por denuncia escrita o por fax, correo electrónico, en forma verbal o por teléfono ante el tribunal. En la denuncia se citará el nombre de la persona o personas presuntamente inculpadas y demás datos que lo identifiquen, si se conocieren. En la denuncia se citará como mínimo el nombre del denunciante, medio electrónico para ser notificado, relación de los hechos, norma infringida y supuesto infractor en caso pueda ser identificado. Leído el artículo 141 del proyecto. Gracias. ¿Alguna propuesta, diputado Mauricio Ortiz? Gracias, presidente. Sí, sugiero una propuesta para mejorar la redacción y en este sentido eliminar desde donde dice por fax, correo electrónico, en forma verbal o por teléfono y sustituirla desde donde dice escrita, coma, verbal o por cualquier medio electrónico. Y eliminarlo hasta donde dice ante la ASA, porque ya no sería ante el tribunal, sino que ante la ASA. Y también, casi terminando el párrafo, incluir también la supuesta norma infringida, ya que también hablamos en la otra contraparte del supuesto infractor. Exactamente eso, para darle una mejor redacción. Eso sería, presidente. Le pido al equipo técnico que verifique cómo quedó en la anterior con lo del medio electrónico para que quede concordancia.
Gracias. Les pido que me ayuden con la lectura de la propuesta final del artículo 141. El singular digital. Denuncia escrita o verbal. Artículo 141. El procedimiento administrativo sancionatorio podrá iniciarse por denuncia escrita, verbal o por cualquier medio electrónico o digital ante la ASA. En la denuncia se citará el nombre de la persona o personas presuntamente inculpadas y demás datos que lo identifiquen si se conocieren. En la denuncia se citará como mínimo el nombre del denunciante, medio electrónico para ser notificado, relación de los hechos, la supuesta norma infringida y supuesto infractor, en caso pueda ser identificado. Leído el artículo 141. Los que estén de acuerdo con la propuesta del artículo 141, favor emitir su voto. Queda aprobado con 9 votos. Le pido al equipo técnico que me ayude con la lectura del artículo 142, citación, emplazamiento y notificación. Gusto, presidente. Artículo 142. Admitida la denuncia ante el tribunal, ordenará la citación de la persona presunta infractora a fin que comparezca dentro del término de 10 días hábiles posteriores a manifestar su defensa. Toda citación o emplazamiento para contestar la demanda se entenderá con el demandado o con su representante legal, si lo tuviere. Las notificaciones y citaciones deberán hacerse con las formalidades que señala la Ley de Procedimientos Administrativos. Leído el artículo 142 del proyecto. ¿Alguna propuesta, cambio o sugerencia con el artículo 142? No la hay. Les pido entonces que los que estén de acuerdo con la propuesta del artículo 142, favor emitir su voto. Queda aprobado con 9 votos. Le pido al equipo técnico que me ayude con la lectura de la propuesta del artículo 143, declaración de rebeldía. Con gusto, presidente. Declaratoria de rebeldía, artículo 143. Si habiendo sido notificado legalmente, la persona presunta infractora no compareciera en el término legal a manifestar su defensa, se le declarará rebelde de oficio y se continuará el procedimiento. Leído, presidente. ¿Alguna propuesta, cambio o sugerencia, diputado Mauricio Ortiz? Gracias, presidente. Bueno, para fortalecer el artículo 143, sugiero agregar un nuevo inciso, el cual dice: la declaratoria de rebeldía podrá interrumpirse en cualquier etapa del proceso administrativo sancionatorio. El presunto infractor deberá retomarlo en la etapa procesal en la que se encontrare. Punto. Esa sería la propuesta, presidente. Muchas gracias, diputado. ¿Alguna otra propuesta, cambio o sugerencia? No. Bueno, le pido al equipo técnico que me ayude con la lectura de la propuesta final del artículo 143. Gusto, presidente. Declaratoria de rebeldía, artículo 143. Si habiendo sido notificado legalmente, la persona presunta infractora no compareciera en el término legal a manifestar su defensa, se le declarará rebelde de oficio y se continuará el procedimiento. La declaratoria de rebeldía podrá interrumpirse en cualquier etapa del proceso administrativo sancionatorio. El presunto infractor deberá retomarlo en la etapa procesal en la que se encontrare. Leído el artículo, presidente. Gracias. Los que estén de acuerdo con la propuesta del artículo 143, declaratoria de rebeldía, a favor emitir su voto. Queda aprobado con 9 votos la propuesta de artículo 143. Pido al equipo técnico que me ayude con la lectura del artículo 144, apertura a prueba.
Con gusto, presidente. Apertura a prueba. Artículo 144. Citado el presunto infractor y las demás partes en su caso, el tribunal convocará a una audiencia oral estableciendo la fecha, hora y lugar donde se conocerán todas las pruebas. Dentro de la audiencia, si fuera necesario, el tribunal podrá realizar previamente inspecciones, avalúos y peritajes, acompañado de su equipo técnico multidisciplinario para tal efecto, quienes en audiencia darán sus resultados. Las partes y el tribunal podrán hacer las preguntas pertinentes a los testigos presentados y al presunto infractor, si éste estuviera de acuerdo a ser interrogado. Leído el artículo 144 del proyecto. Gracias. Los que tengan alguna propuesta, cambio, sugerencia con el artículo 144, apertura a prueba. No. Bueno. Los que estén a favor de la propuesta del artículo 144, favor emitir su voto. Queda aprobado con 9 votos. Le pido al equipo técnico que me ayude con la lectura del artículo 145, auxilio a personal. Con gusto, presidente. Auxilio a personal. Artículo 145. El tribunal podrá solicitar el apoyo de la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o a las municipalidades en sus respectivas jurisdicciones para que auxilien al personal de la ASA y al equipo técnico multidisciplinario del Tribunal Sancionador en el cumplimiento de sus funciones. Leído el artículo 145 del proyecto. Gracias. ¿Alguna propuesta, cambio, sugerencia? Diputado Gerardo Alvarado. Gracias, presidente. Tengan todos muy buenas tardes. Sí, quisiera hacer una sugerencia de cambio de redacción. En primer lugar, en el título del artículo, en lugar de auxilio personal, que diga auxilio administrativo, para darle un sentido más formal al mismo. Y por otra parte, donde dice multidisciplinario, hay unas siglas que dice TS. Sugiero de que en lugar de las siglas se coloque tal cual Tribunal Sancionador. Solamente, presidente. Gracias, diputado. ¿Alguna otra propuesta, cambio, sugerencia? No. Bueno, los que estén de acuerdo... me ayudan con la lectura de la propuesta final. Auxilio administrativo. Artículo 145. El tribunal podrá solicitar el apoyo de la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o a las municipalidades en sus respectivas jurisdicciones para que auxilien al personal de la ASA y al equipo técnico multidisciplinario del Tribunal Sancionador en el cumplimiento de sus funciones. Leído el artículo, presidente. Gracias. Los que estén de acuerdo con la propuesta del artículo 145, auxilio administrativo, favor emitir su voto. Queda aprobado con 9 votos. Le pido al equipo técnico que me ayude con la propuesta del artículo 146, actas. Un gusto, presidente. Actas, artículo 146. Los informes técnicos emitidos por la ASA y o el equipo técnico multidisciplinario del TS tendrán valor probatorio respecto a los hechos investigados, salvo prueba en contrario, lo que será ponderada y evaluada por el tribunal según las reglas establecidas. Leído el artículo 146 del proyecto, presidente. Gracias. ¿Alguna propuesta, cambio o sugerencia? Diputada Marta Pineda. Gracias, presidente. Sí, que se pueda poner la palabra o, donde dice y o, que solo sea o. Sí. Y que se lea también del Tribunal Sancionador, que no sea solo TS para evitar confusiones. Tribunal Sancionador. Gracias.
Gracias, diputada Pineda. ¿Alguna otra propuesta, cambio o sugerencia con la propuesta del artículo 146? No. Bueno, le pido al equipo técnico que me ayude con la propuesta, la lectura de la propuesta final del artículo 146, actas. Con gusto. Actas, artículo 146, los informes técnicos emitidos por la ASA o el equipo técnico multidisciplinario del Tribunal Sancionador tendrán valor probatorio respecto a los hechos investigados, salvo prueba en contrario, la que será ponderada y evaluada por el tribunal según las reglas establecidas. Leído el artículo 146. Gracias. Los que estén de acuerdo con la propuesta del artículo 146, favor emitir su voto. Queda aprobado con 9 votos. Pido al equipo técnico que me ayude con la lectura del artículo 147, resoluciones. Con gusto, presidente. Resoluciones, artículo 147. La resolución definitiva o la que resuelve un incidente será firmada por el tribunal y la certificación de la resolución firme que imponga una sanción o que contenga un orden de dar, hacer o no hacer para reparar la situación alterada por el ilícito administrativo tendrá fuerza ejecutiva. El tribunal deberá emitir la resolución definitiva en un plazo no mayor de 60 días hábiles contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento. El infractor deberá cumplir la resolución dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquel en que se le haya notificado. Si la resolución no se cumple voluntariamente, el tribunal solicitará al fiscal general de la República que haga efectiva la sanción conforme a los procedimientos comunes. Cuando se hubiere dictado una medida para reponer la situación provocada por el ilícito administrativo, si él o la sancionada no la cumple en el plazo señalado en el inciso primero del presente artículo, él o la interesada podrá solicitar certificación de la resolución para ejercer las acciones respectivas. Las resoluciones pronunciadas por el tribunal admitirán el recurso de revisión, el que conocerá y resolverá con vista de auto dentro del plazo de 10 días hábiles. El plazo para interponerlo será de 5 días hábiles contados a partir de la notificación. El recurso de revisión tendrá carácter optativo para efectos de la acción contencioso administrativo. Leído el artículo 147 del proyecto, presidente. Gracias. ¿Alguna propuesta, cambio o sugerencia? Diputado Gerardo Alvarado. Gracias, presidente. Tengo una serie de cambios a este artículo. En primer lugar, en el primer inciso, luego de la palabra dar, sugiero eliminar el resto del inciso tal cual está en este momento. Y voy a leer a continuación cómo sugiero que diga el mismo. Tendrá fuerza ejecutiva punto y coma en el caso de las sentencias que contenga una orden de hacer o no hacer para reparar la situación alterada por la infracción. Coma, serán ejecutadas forzosamente. Punto y final. Asimismo, mi otra sugerencia es eliminar el inciso quinto, porque considero que no está de acuerdo al desarrollo del artículo en cuestión. Además, en cuanto al recurso que expresa el artículo, no sería el recurso de revisión, sino que es el recurso de reconsideración, esto de acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos.
En ese sentido, también se deben de modificar los plazos, porque actualmente dice que el plazo será de 5 días y debería de modificarse a 10 días hábiles. Y también modificar justamente donde dice nuevamente recurso de revisión por reconsideración. Solamente, presidente. Muchas gracias, diputado. ¿Alguna otra propuesta de cambio o sugerencia? Le pido al equipo técnico que me ayude con la lectura de la propuesta final del artículo 147. Con gusto, presidente. Resoluciones, artículo 147. La resolución definitiva o la que resuelva un incidente será firmada por el tribunal y la certificación de resolución firme que imponga una sanción o que contenga una orden de dar tendrá fuerza ejecutiva. En el caso de las sentencias que contengan una orden de hacer o no hacer para reparar la situación alterada por la infracción, serán ejecutadas forzosamente. El tribunal deberá emitir la resolución definitiva en un plazo no mayor de 60 días hábiles contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento. El infractor deberá cumplir la resolución dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquel en que se le haya notificado. Si la resolución no se cumple voluntariamente, el tribunal solicitará al fiscal general de la República que haga efectiva la sanción conforme a los procedimientos comunes. Las resoluciones pronunciadas por el tribunal admitirán el recurso de reconsideración, el que conocerá y resolverá con vista de auto dentro del plazo de 10 días hábiles. El plazo para interponerlo será de 10 días hábiles contados a partir de la notificación. El recurso de reconsideración tendrá carácter optativo para efectos de la acción contencioso administrativo. Leído el artículo 147, presidente. Gracias. ¿Alguna otra propuesta, cambio o sugerencia? Bueno, los que estén de acuerdo con la propuesta del artículo 147, resoluciones, favor emitir su voto. Queda aprobado con 9 votos. Bueno, hemos terminado por el día de hoy con la etapa del articulado. Punto 5, varios. ¿Alguna otra propuesta o tema? Queda abierta entonces esta comisión y está convocada para martes, disculpe la fecha, martes, ya que no habrá plenaria ese día, vamos a aprovechar martes 19 a las 11 a.m. aquí en este mismo lugar. Muchas gracias.